Hola a todos y todas. Eh, bueno, la idea de este breve video es hacer una síntesis de lo que fuimos conversando en los encuentros por Zoom del 26 y del 28 de mayo sobre la perspectiva que tiene Fillon-Rivière sobre el funcionamiento grupal, y utilizamos como una referencia en este caso al texto de Alicia Feinblum, que de alguna manera pone y sintetiza cuáles son los principales conceptos de Fillon para entender lo grupal. En principio vamos a tener como referencia también a Ana Quiroga y a la idea de matriz de aprendizaje, al concepto de matriz de aprendizaje, ¿no? Entendemos que Fillon-Rivière va a considerar que el grupo interacciona, que hace experiencia, que la lógica grupal, tanto como también va a ocurrir con lo individual, es producir un proceso de aprendizaje, es decir, que el grupo implica un movimiento dinámico, un proceso dinámico, dialéctico, que hace un conjunto de personas que va a tener como objetivo una tarea y que va a desarrollar y va a darse un proceso de aprendizaje en torno a esa tarea y en torno también de aspectos que son convivenciales y de aspectos que son propios de la fantasía grupal y propios del funcionamiento de lo que Fillon-Rivière va a llamar lo implícito. Fillon-Rivière nos ofrece una imagen que es muy gráfica y creo que nos facilita mucho la tarea de pensar en lo grupal y en su teoría, que es la idea del cono invertido, ¿no? Él imagina un cono que, en vez de estar apoyado sobre la base, como estaría un cono normalmente, sobre una mesa o sobre alguna superficie, está invertido, es decir, que está como apoyado sobre el vértice, ¿sí? Y la parte de la base queda en la parte superior. ¿Qué va a encontrar Fillon-Rivière o qué nos está mostrando con esa imagen? Por supuesto, un grupo no funciona como un cono invertido, pero esa imagen nos permite ver una serie de cosas que es importante que tengamos en cuenta. En principio, ¿qué hay en el vértice? Para Fillon-Rivière, en el vértice del cono, en ese puntito, en ese punto que tiene menos superficie, pero al mismo tiempo es extremadamente importante tener en cuenta, es lo que él llama lo implícito, y que va a estar básicamente dado por dos cuestiones. Ahí se van a encontrar lo que tienen que ver con los miedos básicos y con las angustias básicas, tanto de los sujetos a nivel individual como del grupo también a nivel colectivo. Estos miedos y angustias básicas tienen dos procedencias o van a tener dos improntas. Por un lado, aquellos miedos que tienen que ver con lo depresivo, que es para Fillon el miedo a la pérdida, es decir, mejor me quedo con lo que tengo, la idea de pájaro en mano antes que 100 volando, mejor no tocar nada, lo que tengo es poquito, pero si lo llevo a querer tener otra cosa lo puedo perder. Y por otro lado, las angustias de tipo paranoide, es decir, pensar que cualquier cambio o cualquier cosa que ocurre es amenazante del lugar que tengo, de lo que somos, ¿no? Eso es algo que estos dos miedos, digamos, que Fillon toma también de otra autora, de una psicoanalista que se llama Melanie Klein, son, cualquiera puede dar, digamos, fe vivencial de eso, ¿no? Uno está en un grupo de amigos, no importa, y de repente viene alguien que es un extraño, y bueno, se empiezan a jugar una serie de fantasías en torno de la llegada de ese nuevo potencial integrante. Amenaza al grupo, nos hará perder lo que tenemos, es alguien de lo que nos tenemos que cuidar, es alguien del que nos tenemos que separar, lo tenemos que atacar, es decir que en este vértice se van a poner en juego lo que también Bion llamaba supuestos básicos. Es el plano de la fantasía más implícita, más inconsciente, que recorre el funcionamiento grupal. Del lado de la base, o sea, arriba, estaría lo más explícito, lo concreto, lo que yo puedo de alguna manera verbalizar, ver, tocar, comprobar, que tiene que ver con la tarea específicamente. Así que el grupo se reúne para cumplir con una determinada tarea, sea cual sea. En la escuela puede tener que ver con preparar un acto,
preparar la planificación anual, organizar una reunión de padres, una estrategia con un grupo de niños, etcétera. No importa, pero esa tarea es explícita, está de alguna manera, la entendemos todos, todos estamos de alguna manera congregados en torno a esa tarea. ¿Qué es lo que de alguna manera plantea Pillon? Que ese vértice, ese lugar de las angustias, estas angustias y miedos básicos, tiene que ver con un lugar de pretarea, dice Pillon. La idea de pretarea es que es un lugar que al mismo tiempo, no podría decir que el grupo no hace nada en términos operativos, es un lugar que le garantiza al grupo cierta calidez interna. Y ahí se está garantizando de alguna manera a partir de los supuestos básicos, de estas ideas de defenderse de los demás, no perder el lazo que hay entre todos los integrantes. ¿Por qué? Porque cuando uno encara una tarea y se realiza una tarea con otros, esa tarea va a poner seguramente en conflicto, en tensión, el proceso convivencial. Uno discute, se pone de mal humor, se pelea, siente que el otro no lo entiende. Bueno, es decir, que toda la tarea enfrenta al grupo con una serie de tensiones convivenciales que no se viven en el supuesto básico de la pretarea. En el momento de la pretarea, en este vértice, uno puede decir, uno está cómodo. Como veníamos diciendo, es el momento de la factura. Así que fuimos a comprar facturas, nos hicimos mate, nos sentimos bien, estamos charlando de las vacaciones, de cosas que nos gustan, etcétera. Pero bueno, la tarea está ahí. No la hicimos. ¿Por qué? Porque encarar la tarea, bueno, implica que nos tenemos que organizar, que esa organización seguramente nos va a llevar a un nivel de conflicto y potencialmente también esa tarea puede generar una ruptura en el grupo. Entonces, ¿cuál sería la lógica de Pillon? Bueno, la lógica es poder llevar al grupo desde la pretarea hacia la tarea. Es decir, poder trabajar con el grupo si es que hay un obstáculo muy grande en el punto de la pretarea y que el grupo no logra ponerse, digamos, operativo respecto de la tarea. Bueno, será el coordinador el que tiene que ver cómo sacar al grupo de la pretarea. Entonces lo que tenemos es ese cono que está asignado por un vértice que tiene que ver con la pretarea, los supuestos básicos, las angustias básicas, de tipo paranoide, de tipo depresivo, y esa base que tiene que ver con la tarea. Bien, ¿cuál sería el movimiento? Y acá también el texto de Ana Quiroga de Matricidad de Aprendizaje. La idea es que el grupo, ese colectivo, vaya produciendo un movimiento espiralado, ¿no?, que recorre el cono y que tiene que ver con la experiencia respecto de lo que tiene que hacer. Uno cuando tiene una tarea en general no la hace de una vez. Es algo que sea una cosa muy fácil o muy aprendida o muy adquirida, que directamente se hace mecánicamente. En general toda tarea requiere de qué? Bueno, requiere de ir a hacer, probar, equivocarse, dar marcha atrás, ir para otro lado, etcétera. Entonces ese movimiento es un movimiento dialéctico. Se intenta, algo se logra, algo no se termina de lograr, se vuelve a revisar lo que se hizo. Es decir, ese es el movimiento espiralado que uno entendería que forma parte del proceso de aprendizaje, tanto individual como a nivel grupal. Entonces tenemos por ahora estos aspectos. Y después hay para Pillon lo que se llama grupo de trabajo. Es decir, tenemos la pretarea, tenemos los implícitos, tenemos la tarea y tenemos lo que sería el grupo de trabajo. Es decir, que hay una serie de dimensiones que uno puede observar, que el grupo va a poner en marcha, que son más de tipo técnico, de tipo operativo, que son formas de organización. Y en ese punto Pillon marca 6 aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta para ver el funcionamiento grupal. Es decir, que nos van a indicar aspectos y modos en que ese grupo está funcionando. Son explícitos en el sentido de que yo puedo consignarlos, anotar, ver qué está pasando en esos aspectos. Distinto por ahí con los supuestos básicos o con los miedos que van a aparecer pero no van a aparecer de manera explícita probablemente. Van a aparecer no hagamos eso. Nadie va a decir estoy teniendo una angustia de tipo depresiva.
lo que va a aparecer es un argumento, no, mejor no hagamos eso, y por ahí se va a enojar el otro, o no sé. Entonces uno puede inferir que hay algo de esa fantasía que está puesta en el grupo, pero no va a aparecer de manera explícita. Ahora, estas dimensiones son más dimensiones de registro, dimensiones metodológicas que yo puedo de alguna manera tener en cuenta o tendría que tener en cuenta a la hora de analizar el grupo. Y estas son 6. Entonces, la primera es un par. La primera, dice Pillon, tiene que ver con la afiliación y la pertenencia. Entonces, ¿qué marcaría eso? Que en general cuando uno comienza a trabajar en un grupo, supongamos en una situación áulica, el docente, la docente dice, bueno, ustedes van a trabajar juntos, reúnanse ustedes 5. Ese primer movimiento es de afiliación. Alguien, una institución, un jefe, un docente, puso a una persona en un grupo. Ahora, uno quedó afiliado a ese grupo, pero todavía no hay un proceso de pertenencia a ese grupo, no hay un proceso de que las personas se identifican con ese grupo. Para eso tiene que darse un tiempo, tiene que darse un proceso, una tarea, ¿no? Por ahí es rápido, pero por ahí a la media hora uno ya se siente que pertenece a ese grupo. Inclusive ese conjunto de personas va a empezar a ensayar nombres, va a decir, bueno, nosotros los eficientes, nosotros los capaces, nosotros los de superpoderes o lo que sea, pero eso va a dar idea de no solo de una afiliación, estoy acá por decisión de otros, sino estoy acá por decisión mía ahora y tengo cosas que comparto con quienes me rodean, pertenezco a este grupo. Entonces esta dimensión de la pertenencia es muy fuerte y muy importante, porque imagínense estar en un grupo en el cual uno no pertenece. Es decir, hay algo que no se termina de coagular en el funcionamiento grupal. Estoy cumpliendo el deseo de otro, pero no estoy por motivado individualmente, y no hemos logrado construir una identidad común y una pertenencia. Entonces, la primera dimensión es este par: afiliación, pertenencia. La segunda tiene que ver con la cooperación. La cooperación es casi intuitivo, digamos. Toda tarea va a implicar algún tipo de interacción, y algún tipo de interacción a nivel operativo. Yo traigo tal cosa, yo aporto tal otra, el otro hace otra cosa. Hay una división del trabajo. Eso tiene que ver con lo cooperativo. Bueno, uno puede ver cómo funciona esa división del trabajo, si realmente es así, si se da horizontalmente, si hay alguien que hace todo, el resto mira. Bueno, nos va a dar una idea de cómo está funcionando también el grupo, la idea de la cooperación, que en relación a la tarea yo la puedo ver, es algo que va a quedar ahí explícito, ¿no? La tercera tiene que ver con la pertinencia, no la pertenencia, sino la pertinencia, lo que es pertinente, lo que es apropiado. Es decir, lo que dice Pillon es las cosas que ocurren y que el grupo hace, que es apropiado y ajustado a la tarea. Entonces ahí poníamos el ejemplo muchas veces de las reuniones docentes, donde dice, bueno, vamos a reunirnos a resolver qué vamos a hacer en tal acto o con tal reunión. Y empiezan a salir otros temas, salen otros temas, y la reunión termina siendo muy interesante, pero no se llega a resolver lo que uno diría se había reunido para eso. Entonces, salieron un montón de cosas interesantes, pero no eran pertinentes respecto de la tarea. Entonces la tarea no se terminó de realizar. Entonces la pertinencia tiene que ver en que aparezcan en el grupo las cosas que son adecuadas y que están en relación con la tarea, con el objetivo de ese grupo. Esa sería la pertinencia. La cuarta es la comunicación, que tiene que ver, y acá fundamentalmente, con poder atender tanto a lo verbal como a lo no verbal. Es decir, acá hay la inscripción o el registro, es el de la teoría de la comunicación de Václavic, y fundamentalmente la idea de que en un grupo todo comunica. No hablar en un grupo es decir algo, no participar en un grupo es decir algo, es disponer el cuerpo a algo. La quinta dimensión, este quinto eje, tiene que ver con el aprendizaje, es decir, con la posibilidad de acumular algún tipo de saber y algún tipo de estrategia. Es decir, que bueno, vamos por acá, no se pudo, se cambia, el grupo logra hacer
de alguna manera entender el proceso dialéctico en el que está, entonces entiende en qué no le fue bien y qué tiene que modificar, es decir, o el grupo está en una circularidad donde siempre hace lo mismo y termina, digamos, con el mismo resultado. Es decir, realmente el grupo puede cambiar sus estrategias, se piensa de manera diferente, encara la tarea de manera diferente, o siempre de alguna manera termina tropezando con la misma piedra. Y la sexta dimensión tiene que ver con lo que Pillon llama tele, que es T-E-L-E, con acento en la E, que tiene que ver con la idea de lo afectivo, de los vínculos afectivos, pero los vínculos afectivos a nivel explícito, es decir, de aquellos vínculos que quedan como a flor de piel, que quedan en la situación, cuando hay alguna discusión, algún enojo, un disgusto, cuando hay gestos de cariño, cuando hay fraternidad, cuando hay ruptura, cuando hay discusiones, cuando hay peleas, bueno, todos esos afectos que se ponen explícitamente en la situación entre los integrantes del grupo. Entonces, por un lado tenemos estas 6 dimensiones, tenemos el cono invertido, tenemos lo implícito, tenemos la tarea. Y después, para terminar, con lo que plantea Alicia, en Pillon hay 4 figuras que Pillon llama emergentes, que ya las vamos a trabajar también en algunas otras situaciones, pero por lo menos las quiero mencionar, que en algún sentido son figuras de la pretarea. Es decir, la pretarea es una situación de funcionamiento del grupo, uno podría decir, donde el grupo busca excusas para no hacer. Entonces, y no podemos por tal cosa, y si tuviéramos tal otra sería bárbaro, pero como no la tenemos no podemos hacer, sería el momento de la excusa para no hacer. Entonces Pillon va a decir, bueno, hay 4 figuras, uno podría decir, asociadas a la pretarea, y que se van a dar prácticamente en todos los grupos, así como Bion entendía que había 3 supuestos básicos. Bueno, para Pillon hay 4 figuras asociadas a la pretarea que en algún sentido van a aparecer en el funcionamiento del grupo. La primera, y estas 4 figuras, a diferencia de los 6 ejes anteriores, están ordenadas en una ligadura lógica, ¿no? Las otras son cosas a mirar. Hay una ligadura lógica entre una y otra. La primera de estas figuras tiene que ver con el portavoz. El portavoz es alguien, nunca un individuo, cualquiera, que en alguna situación grupal, dada alguna situación de pretarea, así que el grupo no logra hacer, está empantanado, lo que sea, que le dice al grupo lo que está pasando. Dicen, bueno, acá lo que pasa es que, dice, salta alguien, toma la voz alguien y dice, bueno, estamos hace 2 horas que estamos pasándola bárbaro, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Entonces la figura del portavoz de alguna manera es la que le dice al grupo lo que está ocurriendo, la verdad del grupo. ¿Cuál sería? Che, estamos en pretarea. Ahora, ¿cómo lo dice el portavoz? ¿Cómo puede? Es decir, el portavoz es como un oráculo, no es alguien que va a decir las cosas con claridad, las va a decir como puede, es un emergente, lo va a decir desde lo afectivo, desde el enojo, desde el malestar. Entonces va a hablar como pueda, a veces va a hablar, a veces va a gritar, a veces va a pegar un portazo, pero va de alguna manera, es como le pega un cimbronazo al grupo, le dice, esto no está andando bien, pum. Ahora, el grupo con eso puede hacer 2 cosas. Por un lado, y acá la segunda figura, puede poner al portavoz en el lugar del chivo emisario, es decir, le va a decir al portavoz, mirá, en realidad vos estás diciendo todo esto, pero no tenés razón, porque vos tenías que haber traído el apunte que te habías comprometido y no lo trajiste. Entonces, va a ubicar como si estuviera en la imagen y en la fantasía del ataque y de la fuga, ¿no? Es decir, que el supuesto básico de ataque y fuga. Entonces el portavoz se transforma inmediatamente en un enemigo, al que de alguna manera hay que echar, hay que someter, o del que hay que huir. Pero el grupo de alguna manera reacciona manteniéndose en la pretarea. Le dice al portavoz, vos no tenés razón, en realidad vos sos el culpable de que estemos en esa situación. Así que el portavoz, en una de las opciones,
es desoído y es transformado en el chivo emisario, en el culpable, en el responsable de no hacer nada. ¿Qué podría ocurrir también con el portavoz? Y aquí otra figura más. Es que podría ocurrir la idea, o podría ocurrir la situación de que el grupo realmente asume que, algo de lo que dice el portavoz es verdad, que es adecuado, y entonces de alguna forma el grupo se da en la búsqueda de un líder. Es decir, que alguien aparece, podría ser el mismo portavoz, podría ser otro, que dice, no, tiene razón, estamos acá, tenemos que hacer algo, y es alguien que entonces el grupo produce a alguien, otro emergente, el portavoz es un emergente, el chivo emisario es un emergente, y el líder es un emergente, no son personas. Uno puede ser líder en un grupo y en otro grupo chivo emisario, no importa, y que emerge un líder que le logra decir al grupo y poner al grupo en movimiento y poner de alguna manera, empezar a organizarlo y a coordinar. Entonces, la tercera figura es la del líder. Y la cuarta figura es una figura intermedia, como una figura de mantenimiento de la pretarea, que es la figura del saboteador. Es decir, es aquel que resiste. Dice, cuando hay un malestar, dice, bueno, pero no pasa nada, sigamos con el almuerzo, después seguimos con la merienda, después con la cena. Es decir, es alguien que siempre va a encontrar, no puede decir como en matemáticas, siempre entre dos números reales hay otro. Bueno, el saboteador siempre va a encontrar frente a la posibilidad de la tarea alguna excusa, ¿no? No es una figura violenta, es una figura de alguna manera que opera obstaculizando. ¿Por qué? Porque todas estas figuras, o no todas, pero todas se remiten a la idea, vuelvo al punto, todas remiten a la situación de la pretarea y a la angustia que produce a nivel de la fantasía salir de la pretarea y pasar a la tarea. Entonces, todas están dialogando, son emergentes que dialogan entre la necesidad, la responsabilidad, el objetivo de hacer una tarea, y por otro lado el funcionamiento grupal, individual, fantasmático, que tiene que ver con los supuestos básicos, con el modo de la pretarea. Es decir, son figuras que van a estar de alguna manera ahí con un pie en cada lado, pero que nos van a de alguna manera orientar en el tipo de funcionamiento grupal. Bueno, creo que fue la grabación más larga, espero que se haya entendido, y vamos a seguir después con los textos de Marta Manigot. Vamos a volver a la situación de la pretarea, pero ahora ya en la perspectiva de qué puede hacer un coordinador, qué debería hacer un coordinador frente a la situación de pretarea. Bueno, saludos grandes, afectuosos a todos y todas. Espero que estén en esta situación lo mejor posible y que se cuiden mucho. Y bueno, nos estaremos viendo entonces ahora el martes con los textos de Marta Manigot. Bueno, saludos.